Le damos las muy buenas tardes a todos y todas. La más cordial bienvenida a este lanzamiento oficial de los recursos educativos abiertos, salud, sexualidad y STEM+. Esta propuesta educativa nace en el marco del proyecto Creatón STEM+, proyecto que fue impulsado por el Centro Ceibal de Uruguay, la Fundación Internacional Simon Stiftung, el Centro de Investigación en Didáctica Ciencias y Educación STEM System de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, la Red de Comunidades Docentes STEM más Latinoamérica y la Red STEM Latinoamérica. El proyecto Creatón STEM Más es una iniciativa interinstitucional orientada a la co-creación de recursos educativos abiertos, REA, sobre temáticas de salud integrando el enfoque educativo STEM Más. La experiencia se basó en el trabajo colaborativo entre docentes, especialistas en salud y expertos y expertas en recursos educativos abiertos y en el enfoque educativo STEM Más en América Latina. Sus objetivos principales fueron, primero, co-crear recursos educativos abiertos de alta calidad sobre salud, adaptables a distintos niveles y contextos educativos, promoviendo el aprender haciendo y la valoración de la diversidad. Y segundo, desarrollar un programa de formación docente en recursos educativos abiertos, enfoques temas y diversidad que promoviera su integración efectiva en las prácticas pedagógicas. Este proyecto reunió a docentes de la red de comunidades docentes STEM más Latinoamérica y profesores de otras áreas y de otras redes de Colombia y Uruguay en una comunidad dinámica y colaborativa donde el propósito fundamental es el desarrollo de materiales, educativos abiertos STEM que no solo enriquezcan las prácticas de las y los docentes participantes, sino que también se conviertan en herramientas accesibles y pertinentes para la comunidad educativa en América Latina. Hoy celebramos entonces esta experiencia interinstitucional y colaborativa que apuesta por una educación que es transformadora, inclusiva y situada. Durante esta instancia, entonces, vamos a explorar el marco pedagógico de la educación sexual integral, conoceremos el proceso de co-creación de estos recursos educativos abiertos y también escucharemos las voces de docentes que participaron activamente en las creatones realizadas en Colombia y Uruguay durante el 2024. Así que muchas gracias nuevamente por estar aquí y acompañarnos hoy. Para iniciar esta instancia, invitaremos a Corina González Weil, directora del Centro de Investigación en Didáctica de las Ciencias y Educación STEM System de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Corina es licenciada en Biología y doctora en Ciencia con mención en Didáctica de la Biología por la Universidad de Múnich, Alemania. Lidera el System de la PUCB y ha impulsado diversos programas de desarrollo profesional docente, promoviendo comunidades de aprendizaje que apuestan por la reflexión, la innovación educativa y la equidad de género en la enseñanza de las ciencias. Corina nos realizará hoy una presentación llamada Algunas ideas sobre la educación sexual integral, ESI, en América Latina. Así que le damos la bienvenida, un aplauso virtual y Corina, que nos puedas compartir tu presentación. Muchas gracias, Fernanda. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, buenas noches. No sé bien los horarios, me imagino que son variados. Me da mucha emoción estar acá con tantas personas de tantos lugares diferentes, pensando en un bien común, ¿no es cierto?, como es la educación sexual integral. Y lo que les quiero compartir son efectivamente algunas ideas que hemos estado trabajando con algunos colegas a propósito de la pregunta. De la pertinencia en el fondo de la educación sexual integral en Latinoamérica en particular y qué significa para nosotros y nosotras la ESI en nuestro territorio. Em, cuando nos hacemos un poco la pregunta de por qué es necesaria la ESI, podemos pensar en algunos datos, ¿no? Em, Por ejemplo, la incidencia que tiene el embarazo adolescente en la trayectoria educativa de nuestras estudiantes. Ahí podemos ver que efectivamente el ser madre de manera temprana de alguna forma limita la trayectoria educativa y se genera una diferencia, ¿no es cierto?, en poder progresar entonces en los niveles educativos. Aquí aparecen distintos países en donde se muestra esa diferencia. Por otra parte, tenemos un escenario también de violencia escolar y homofóbica, por ejemplo. Aquí hay una comparación también de diversos países en donde se expresan hay estas expresiones homofóbicas en el fondo, que también tienen que ver, ¿no es cierto?, con el ámbito de la ESI, que en general es poco
poco abordado también, al menos en nuestros currículums, particularmente en Chile, el ámbito de la diversidad sexual en general. La violencia de género también, en general, digamos, más allá también de la diversidad sexual, también es un problema en Latinoamérica en particular, ¿no es cierto? Y también es una cosa que muchas veces está como invisibilizado en el currículum. No, no sé si, me imagino que en los demás países de Latinoamérica debe ser similar, pero en Chile el currículum está centrado más que nada en el ámbito reproductivo y de prevención de ITS, por ejemplo, pero no aborda mucho el tema de la violencia o el tema de la homofobia, etcétera. Aquí hay unos lineamientos de la UNESCO que pueden ser útiles respecto de cómo define la educación sexual integral. Dice, es un proceso que se basa en un currículum para enseñar y aprender acerca de aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Su objetivo es preparar a los niños y niñas jóvenes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los empoderarán para realizar su salud, bienestar y dignidad, desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas, considerar cómo sus elecciones afectan su propio bienestar y el de los demás, y entender cuáles son sus derechos a lo largo de la vida y asegurarse de protegerlos. Ahí les dejo después, me imagino que la presentación quedará disponible, pueden después bajar este documento para poder ahí visualizar estos ámbitos que son finalmente los que la UNESCO también propone como ámbitos clave de la educación sexual integral. Por una parte, el tema de las relaciones en general, valores, derechos, cultura y sexualidad, cómo entender el género también, ¿no es cierto? Entendido el género como una construcción social más que una cuestión biológica, digamos, es más bien una construcción cultural, ¿no? Em, el tema de la violencia también, habilidades para la salud, el tema del cuerpo humano y el desarrollo, que quizás es lo que está más presente en nuestros currículum, ¿no es cierto? El- la sexualidad y la conducta sexual en particular, y también la salud sexual y reproductiva. Muy probablemente estos últimos tres ámbitos, ¿no es cierto?, son los que están más presentes en los currículum, pero ustedes ven que hay una serie de otros conceptos clave que en general se desarrollan poco. Sobre esos otros conceptos, quiero dejarles acá compartir con ustedes algunas experiencias que hemos tenido que han sido interesantes y que quizás podría servir de insumo para los recursos que ustedes quieran desarrollar. Una primera cuestión tiene que ver con que a menudo el cómo enseñamos sexualidad de alguna forma divide lo que vivimos con el contenido. Hay un trabajo de tesis en particular de un estudiante que estuvo haciendo esta investigación de cómo se percibía la educación sexual en estudiantes de pedagogía en biología, quienes se estaban formando para ser profesores y profesoras. Y lo que ellos decían era que, claro, había un ámbito que era la sexualidad como vivencia, por una parte, que tenía que ver con una identidad personal, el descubrimiento, el respeto a la diversidad de las relaciones de pareja, etcétera, tenían esta dimensión personal, interpersonal, colectiva, y que de alguna forma, cuando se abordaba educación sexual, también en la formación de profesores de ciencia, estaba esto como escindido del contenido. Entonces, la sexualidad como contenido de alguna forma estaba más bien basada en la prevención y el miedo, una visión más biologicista, el ponerle etiquetas, ¿no es cierto?, a distintos constructos, como el mecanismo y la reproducción, pero son dos cosas que estaban separadas. Entonces, una de las cuestiones que hicimos como consecuencia de este estudio fue tratar de pensar de qué manera podíamos aunar la vivencia y el contenido en una misma experiencia educativa que pudiese hacer que la educación sexual fuese más significativa. Y a partir de ahí, bueno, también, claro, hay un montón de cosas que están ausentes, ¿no es cierto? Hay cosas que no se enseñan dentro de la educación sexual, pero que uno sí vive. Entonces, pareciera ser ahí que hay como una escisión. Entonces, a partir de esto, hay ciertas tensiones que se generan y generamos un curso
que uno de los conceptos principales del curso era también esta idea de la naturaleza no binaria. En el fondo, a diferencia de lo que está, lo que sale en los textos de estudio, por ejemplo, o los currículum, en donde se habla básicamente de, Elena, eso es lo que no necesito. de una, perdón, en donde se habla básicamente de una visión binaria, ¿no es cierto?, de la sexualidad. Lo que tratamos digamos, tomar en el curso, además de estos otros aspectos que les decía de la violencia, por ejemplo, o en general también el entender que la sexualidad va mucho más allá de la cuestión reproductiva y del evitar, por ejemplo, ITS, abordamos esta gran idea de la naturaleza no binaria, que la definimos así. En la naturaleza, los comportamientos sexuales no se presentan de manera binaria, dicotómica ni absoluta, sino que existe un gradiente de posibilidades que genera diversidad y aportan a la sobrevivencia de la especie. La sexualidad humana no está exenta de esa diversidad y eso se traduce en dimensiones dinámicas como en la dimensión sociocultural, afectiva, psicológica, valórica, política, que junto con configurar la sexualidad de un individuo interactúan y se influencian entre ellas, por lo tanto, esta no puede ser restringida a lo meramente reproductivo. Esta idea de la naturaleza no binaria la trabajamos con el estudiantado primero a partir de ejemplos de la diversidad que había en otras especies, ¿no es cierto?, no humanas, y hay muchos ejemplos que de alguna forma ilustran esta idea, ¿no es cierto?, de particularmente del sexo biológico como un gradiente también, y también la orientación sexual también, por ejemplo, como un gradiente. Y a partir de esto, entonces, bueno, la experiencia de Tevi en particular, que fue el estudiante que propuso esta idea de la naturaleza no binaria y que también la probó con un colega en un colegio, em, hicieron esto, por ejemplo, como ejemplo para que vean cuál es la consecuencia que este tipo o que la enseñanza de esta idea puede tener en el estudiantado. En una actividad evaluativa final, se propuso este problema al estudiantado, que decía: en televisión abierta un político declara que aprobar la ley de educación de sexualidad integral sería un error, pues atenta contra la libertad de enseñanza y pensamiento de algunas modalidades de enseñanza e intenta imponer una ideología de género que va contra todas las leyes naturales. Redacte un breve párrafo donde discuta argumentadamente la sentencia del político en cuestión. Esta fue una afirmación que se hizo el año, creo que 2017, cuando acá en Chile se estuvo discutiendo respecto de una ley de educación, de educación sexual integral. Y aquí hay una respuesta de un estudiante eh, que dice: yo opino que al decir que al implementar la ESI se atenta contra la libertad de enseñanza y pensamiento y que se quiere imponer una ideología de género va contra todas las leyes naturales, el diputado está siendo hipócrita, ya que si no se enseña con ESI, se atenta con la libertad de enseñanza de temas importantes y reales. No se muestra todo lo que estarían imponiendo ellos una ideología de género binario, por ejemplo. No abrirían espacios para pensar o conocerse y caerían en los errores de cerrarse a una sola idea y llamar a esta un argumento biológico, ya que según lo que ellos aprendieron en biología solo existe lo binario, o sea, macho y hembra. Pero si enseñaran con ESI, conocerían que esa supuesta ideología de género que va contra las leyes naturales, en realidad no va contra las leyes naturales, ya que es algo natural. Existen los animales y en las plantas. Al no aprobar la ley de ESI, aparte de permitir la ignorancia como argumento, se priva de información importante que necesitamos como seres humanos, ya que la ESI no solo habla de lo sexual, sino también de lo afectivo, el respeto y el conocimiento para evitar caer en discriminaciones por ignorancia. Ahí ustedes ven que el entender esta naturaleza no binaria de la naturaleza humana y también, digamos, de los animales en general, ¿no es cierto?, permite efectivamente comprender también la diversidad que hay y de alguna forma desinstalar estas afirmaciones, ¿no es cierto?, que también finalmente son en las que se basan también los discursos de odio, por ejemplo, contra la diversidad sexual. Algunas otras ideas que hemos desarrollado en estos cursos, también como una
como una propuesta que podría ser útil. Cuando iniciamos el curso le preguntamos al estudiantado qué fue lo que les habría gustado aprender sobre educación sexual y no aprendieron en la escuela. Y a partir de eso construimos el programa del curso y fíjense que salieron estas unidades, digamos que las construimos en conjunto con el estudiantado. Entonces, ciertos conceptos básicos, ¿no es cierto?, como sexo, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, diversidad de cuerpos, intersexualidad, que también este último tema, intersexualidad, es algo de lo que se habla muy poco, que en general tampoco está en el currículum. Eh, la idea de naturaleza no binaria que les acabo de comentar, una unidad de autocuidado y afectividad, que era algo que tampoco aparece mucho en los textos, en los programas de estudio, la responsabilidad afectiva, el autocuidado, cómo identificar la violencia, por ejemplo, el autoconocimiento y el placer, y también salud sexual, que eso ya quizás está más en el currículum presente, ¿no es cierto?, tanto en métodos de prevención de embarazo como de ITS. Y ahí como ejemplos, cosas que pensamos que podrían ser útiles también es basarse en la misma experiencia del estudiantado, de alguna forma bajo esta lógica de unir la vivencia con el contenido. Por otra parte, el uso de dramatización. Ahí les voy a mostrar un ejemplo. El analizar datos o cifras locales también, por ejemplo, respecto de violencia de género, encuestas sobre amor de pareja, estadísticas sobre ITS, embarazo adolescente, y también vincularlo con la propia experiencia o experiencia, digamos, cercana de repente de familiares, de conocidos, etcétera. Y aquí un ejemplo de cuando hablamos de dramatización. eh, Ahí les voy a leer un solo ejemplo, pero en el fondo son ejemplos similares, son situaciones que inventamos, digamos, con los colegas pero que pueden ser muy comunes y de alguna forma representativas de lo que vive el estudiantado. Por ejemplo, esta última que dice Amalia y Cristóbal se conocían de vista, ella iba en segundo medio, que aquí en Chile es el 10.º grado, y él en tercero, un 10.º grado, así que se habían visto en los recreos, pero verse la fiesta en la casa de la amiga de Amalia fue diferente, ambos se gustaban hace tiempo, pero nunca habían conversado. Cuando por fin se dio la ocasión, se pusieron a conversar animadamente y terminaron besándose apasionadamente. Había una pieza desocupada en la casa y no dudaron de encerrarse en ella. Ambos querían tener relaciones sexuales, pero a Amalia le entró un cierto pánico al pensar en los riesgos que implicaba. Le propuso a Cristóbal que fueran por preservativos y que había una farmacia abierta cerca, pero él dijo que no, porque no le gustaba usar condón. Ella terminó cediendo, fue su primera vez. Entonces lo que hacíamos nosotros es que le pasábamos esta situación al estudiantado en grupos y ellos tenían que de alguna forma hacer una mini obra de teatro de 2 minutos que ilustrara esta situación, la presentaban frente al curso y después cuando le pedíamos que la repitiera, y lo que pasaba en la repetición era que el público, en el fondo, el resto del curso, tenía que aplaudir en el momento en que sintiera se estaba generando alguna situación injusta o que no estaba bien, digamos. Y en el momento de aplaudir, la persona que aplaudía tenía que cambiarse por el actor o la actriz estaba siendo víctima, entre comillas, de la situación. Entonces la idea en el fondo de este tipo de situaciones y de la dramatización en este caso era que desde la posición de víctima, entre comillas, se pudiese revertir esta situación. Bueno, eso lo hicimos con distintas situaciones que uno puede inventar de acuerdo al contexto del estudiantado y fue bien interesante porque una de las cosas que se dieron cuenta los estudiantes era que eran situaciones que algunas estaban muy normalizadas y se dieron cuenta entonces que mal que estuvieran normalizadas, pero efectivamente algo que no lo habían pensado. Y por otra parte, lo importante también de poder reflexionar al respecto y ser capaz de revertir la situación o de cuando uno es testigo, por ejemplo, de una situación y poder intervenir también. Entonces, esto refuerza de alguna forma la idea, por ejemplo, de consentimiento o también el apoyo afectivo que se pueda tener de amigos, etcétera. Y aquí, esta, por ejemplo, también es una encuesta que usábamos nosotros, que es una encuesta que se hizo en Chile respecto de la violencia invisible. Y ahí también el ejercicio que hacíamos era que frente a ciertos ítems de la encuesta, le hacíamos al estudiantado levantar la mano, por ejemplo, de qué situaciones ellos, ellas han vivido también.
y ahí también discutíamos respecto de eso y visualizábamos que había cosas que estaban muy normalizadas y que uno como que no se da cuenta de que están mal. Em, Eso básicamente era solamente como una especie de lluvia de ideas. Ahí está mi correo, si que quieren les puedo compartir no solamente la presentación, sino que el material también que hemos desarrollado. Entre medio desarrollamos también un juego de afectividad, por ejemplo, también como con situaciones un poco también de la misma lógica del juego de rol. Así que eso, perdón, lo rápido era mucha información y un poco así como atolondrada quizás, pero bueno, es un poco una lluvia de día de las cosas que hemos hecho. No, Corina, muchas Gracias. gracias, súper bien. Te damos unos aplausos virtuales, ¿cierto?, por esta presentación. Y sí, sería súper bueno, yo creo, para todos y todas que nos puedan compartir el material, la presentación y el material también. Después a todos y todas las inscritas les enviamos todo eso por correo, así que súper útil, sobre todo en el marco de lo que estamos conversando hoy día. Así que muchas gracias, Corina. A continuación vamos a Gracias. seguir, ¿cierto?, con esta instancia de conversación también y vamos a invitar a Natalia Maidana Braseiro, educadora sexual de Uruguay. Ella es profesora de educación física, especialista en educación sexual y magíster en políticas públicas y género. Actualmente cursa un doctorado en educación, tiene una amplia trayectoria en docencia, investigación y gestión universitaria vinculada a sexualidad, género y prevención de violencias. Ha trabajado con organismos nacionales e internacionales, incluyendo InMujeres, Ceibal, MEC y Flaxo. Natalia nos va a realizar una presentación, ¿cierto? Nos va a conversar acerca y en torno a la pregunta, ¿por qué es urgente trabajar la salud sexual integral desde la educación? Así que Natalia, si estás por ahí, Aquí estoy. Bueno, súper. muy buenas tardes, noches. Bueno, saludarles, una alegría estar acá. Agradecida por la invitación y también muy expectante de ver los resultados, porque el año pasado estuvimos en Uruguay compartiendo aquella creatón. Entonces, bueno, con muchas ganas de conocer los resultados y los recursos. Y bueno, yo lo que traje a partir de esa pregunta, de esta de urgencias, ¿no? De abordar o trabajar sobre la salud sexual y la educación sexual, también pensando en una perspectiva de América Latina, lo que hice fue escribir algunas reflexiones y también esta invitación fue una oportunidad de diálogo, de conversar con colegas y de compartir esta pregunta, así que también agradezco esa oportunidad. Así que voy a leer, voy a tratar de no ir muy rápido y también de poder cumplir con los tiempos que estaban previstos. Cualquier duda o si algo no se entiende, por favor háganmelo saber, un mensajito o lo que sea. Bueno, una primera cosa que venía pensando, cómo se hila estas cosas que estuve pensando, elaborando para compartir con ustedes con la presentación anterior de Corina. Entonces ahí también ya hay un paneo de algunas temáticas, de algunas cifras, de algunas preocupaciones. Me pareció muy interesante este trabajo de estudiante de qué necesitamos, cómo vimos la sexualidad y qué está pasando con la educación sexual. Entonces, ¿se me escucha bien? Sí, todo bien. Ah, Súper está. bien. No, que me apareció un cartelito y por las dudas de la señal. Bueno, en primer lugar, destacar el lugar de la educación, de los educadoras, las educadores y de los proyectos compartidos, como es este caso, esta reunión que nos convoca y este proceso que han vivido, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí remarcar la importancia del derecho a la educación de todas las personas, la educación en sentido amplio, como una de las grandes llaves para el acceso, el ejercicio, la vivencia y la exigencia de los demás derechos. Se utiliza mucho esta expresión de que, bueno, si todas las personas, que sabemos que en América Latina no está sucediendo, pudieran acceder a la educación, ese acceso es una llave para poder acceder a los demás derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud sexual y a la salud reproductiva y el derecho a vivir una vida libre de violencia de género, por ejemplo. Entonces, la educación tiene algo para hacer ante tantos dolores e injusticias vinculados con la salud, la sexualidad, las desigualdades de género y generaciones, el crecimiento de las infecciones, el aumento de algunas
infecciones de transmisión sexual, como puede ser el VIH, como puede ser la sífilis congénita en este momento, la clausura de algunas identidades sexuales. La educación no puede todo, eso es real, eso lo sabemos quienes estamos acá, pero puede ser un lugar de diferencia y no de indiferencia. Un lugar de aprendizajes, de pensamientos, de resguardo y desaceleración ante un afuera a veces doloroso o a veces demasiado acelerado. Es urgente sostener el intento, no bajar los brazos, sostenernos junto a otras, junto a otros, soportar estos vaivenes y reinventar las maneras de intentar. Sabemos que en América Latina y en el mundo hay como vaivenes de olas de avance de derechos, de retrocesos, y bueno, y en esas dinámicas vamos transitando también en América Latina. Así que bueno, urgente sostener el intento, intentarlo. La sexualidad, siempre la pregunta es esto, ¿no? De por qué la urgencia. Y también la sexualidad es constitutiva de lo humano, no podemos despojarnos de ella, aunque la neguemos, la silenciemos o la ignoremos, aunque las instituciones educativas o los estados así lo propongan. En este sentido, es urgente la formación de docentes, más allá de la materia o disciplina a la que se dedique. Es algo que nos concierne a todas, a todas, a todes, a las instituciones, a los espacios sociales y a los medios de comunicación. Estamos aprendiendo siempre de la sexualidad y como plantea Graciela Morgade, que es una argentina, ella y su equipo trabajan en base a una hipótesis que es que toda la educación es sexual, sea por acción o sea por omisión. Toda educación tiene un impacto en la subjetividad de las personas, en las que se juega también en la educación nuestra propia experiencia subjetiva cuando somos docentes. O sea, nos enfrentamos a un grupo, a preguntas, a demandas y cómo también nuestra propia historia, nuestra subjetividad se expresa en ese espacio. Em, Nos tenemos que formar porque solo con la experiencia propia o la voluntad no alcanza. Formarnos es una posibilidad de apertura, de interpelar nuestra propia sexualidad, de pensar lo que sabemos, de saber lo que pensamos y de reflexionar sobre las formas en que aprendimos también sobre la sexualidad. Es una oportunidad de sacudir y proponer algo diferente, algo en lo posible mejor para las nuevas generaciones. Toda educación es sexual, dijimos, y se aprende cuando los docentes nos callamos, prohibimos o sancionamos, cuando no creemos en un relato, cuando un niño o niña se acerca a contarnos una situación que vivió o algo que le preocupa, cuando no hay preguntas o no se dan respuestas. Se aprende también cuando hay interés, creatividad, propuesta, investigación, curiosidad, invitación, risa, llanto, encuentro, participación, desafío, como aquí ustedes nos están proponiendo. Se aprende de saber que no lo sabemos todo y que hay que saber cómo y dónde buscar también. Es cometido de la educación sexual abonar a la construcción de proyectos de vida, proyectos más sanos, de vidas más sanas, más dignas, disfrutables, libres de violencia. Tener herramientas a mano para actuar éticamente, para pedir ayuda, para organizarse, para promover y exigir derechos. Es necesario que las personas puedan desear y decidir libremente y éticamente cómo vivir y habitar sus cuerpos, su identidad, su orientación sexual, las relaciones afectivas, la maternidad o no maternidad, la paternidad o no paternidad. Para ello, urge desnaturalizar los estereotipos de género, la hetero y cis normatividad y las violencias. Podemos pensar las violencias en el noviazgo, las violencias estéticas, la explotación sexual, las nuevas formas de captación para redes de trata. Es urgente entender que las personas, los géneros, las identidades, las jerarquías de poder no son una esencia humana, inamovibles. Por el contrario, se construyen y transforman, van cambiando con el tiempo y según el lugar. Es necesaria una educación sexual que sea integral, que sea crítica, transversal, con enfoque de género, de derechos, diversidad y con mirada interseccional y que se actualice a los nuevos tiempos. Es urgente transformar radicalmente la idea de que las personas, según su contexto de origen y condiciones de vida, tienen un destino dado. Aquí tomo algunos aportes de Violeta Núñez que dice, es necesario que la educación ejerza la función de antidestino, es decir, hacer una práctica artesanal, que juega caso a caso, que se opone a la asignación cierta de un futuro ya previsto.
Por ejemplo, ser mamá adolescente o un papá que va a abandonar la familia o a los hijos. Tomemos la posición política y ética de admitir que el mundo y los sujetos son enigmáticos. Y esto abre a la posibilidad de futuro, de otras vidas posibles, por ejemplo, mujeres motivadas por la ciencia, la tecnología, ingeniería o las matemáticas, que tal vez de muy pequeñas no se lo imaginaban o nuestras mamás, nuestras abuelas no lo podían imaginar. La educación puede ser un refugio ante las incertidumbres de crecer, de amar, de sentir deseo o placer sexual, y del miedo a lo desconocido. No se trata de acallar la incertidumbre con respuestas y certezas y palabras. Se trata de darle sostén a esas preguntas, a las palabras, a los diálogos e incluso abrazar las contradicciones, los vacíos, las diferencias, los enojos y la creatividad. Al decir de Graciela Frigerio, es urgente que las inquietudes, los miedos o dolores puedan convertirse en cosas dichas y no en desdichas, sabiendo también diferenciar entre los silencios que cuidan, que protegen y los secretos que lastiman o que pueden ser mortíferos. Habilitemos los sentimientos, las sensaciones, las emociones. Ayudemos a encontrar el poder personal y el fortalecimiento de la autoestima. Pero también prestemos atención para no caer en posturas individualistas que apelen a la autogestión y autorregulación, por ejemplo, de las emociones, en un mundo que es social y es adultocéntrico. Buscar las justas medidas. Y esto también lo traigo porque en Uruguay, en una transformación educativa, por ejemplo, la sexualidad aparece como una habilidad intrapersonal. Y no hay nada más social y que hace posible la vida, la reproducción que la propia sexualidad. Entonces, como también poder cuestionar algunos paradigmas que vienen avanzando y que a veces recaen en lo individual, o por ejemplo exigimos que los niños, las niñas se regulen en relación a las pantallas, cuando los propios adultos no lo podemos hacer, o saber que lo que está detrás de las pantallas, un celular, es una industria enorme, un mercado que está pensado para que estemos ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo le pedimos a un niño o una niña que se regule solito, ¿no? Entonces es estar también en ese lugar y buscar las medidas justas. Estemos disponibles, escuchemos, aprendamos, preguntemos qué hacen en Internet, qué miran, qué les preocupa, qué contenidos consultan, generan y comparten, qué sienten y generemos espacios de referencia y confianza para hablar donde la sexualidad esté sobre la mesa. Promovemos, promovamos colectivamente formas éticas, creativas, participativas y usar y también habitar los entornos digitales. Al respecto surge seguir investigando, problematizando el consumo y la producción de pornografía, que no sé si conocen las cifras, pero las cifras más recientes hablan que ya en la escuela primaria casi que un 60% de las infancias ya estuvieron en contacto con la pornografía. Las nuevas formas de captación para la explotación sexual, el sexting, la sextorsión, el grooming, las apuestas, los retos, las violencias estéticas, la salud mental. Trabajar junto a niñas, niñas y adolescentes, conocer sus lenguajes y códigos, construir otros compartidos, trabajar junto a las familias, la comunidad, las instituciones de salud, deportivas, de seguridad y justicia, entre otras. Me queda lo último. Abramos posibilidades éticas de vida en común. Imaginemos, ensayemos una educación justa, igualitaria, libre de violencia, sabiendo que esto no nos salva de los males del mundo, ni de los conflictos, contradicciones, encuentros y desencuentros, encantos y desencantos, porque así de compleja y enigmática es la vida y también la sexualidad. Así todo, es ética y políticamente urgente la alegría, la felicidad, la dignidad, el bienestar, las buenas compañías. En la complejidad de estos tiempos, con la carga de responsabilidades que recaen en la escuela y en particular en el cuerpo docente, es urgente tejer desde lo pequeño y en colectivo. Cuidar, entretejer redes de apoyo, de pensamiento, de contención, de aprendizaje e innovación, de expresión y creación para hacer la tarea más alegre, más interesante, más amorosa, seductora y disfrutable. Así que salud, compañeras y compañeros. Gracias. Muchas gracias, Natalia, por tu presentación, bueno, por tu análisis, tu reflexión. Te damos un aplauso virtual también, ¿cierto? Ahí hay varias manitos aplaudiendo. Si tienen dudas, consultas, si quieren agregar algo, si quieren preguntarle algo a Natalia, también lo pueden ir dejando en el chat, ¿cierto? Y al final
vamos a ir resolviendo todas esas dudas, consultas y vamos conversando sobre el tema. Muchas gracias, Natalia, nuevamente. Para continuar, vamos a presentar a los integrantes del equipo de quienes lograron e hicieron posible, ¿cierto? La Creatom este más y los vamos a invitar a que compartan con nosotros el proceso formativo, los resultados, ¿cierto? Y que nos compartan en general sobre lo que fue esta experiencia tan enriquecedora para todos y todas quienes fuimos parte del proceso. El equipo fue conformado por Nini Bacetaguerre, coordinadora de proyectos del Centro de Investigación en Didáctica de las Ciencias y Educación STEM, SISTEM, para poder abreviarlo, de la PUCB; Jennifer Venegas Espinosa, encargada de la dimensión de género del mismo centro; Lorena Santos Muñoz, encargada de la dimensión de inclusión del mismo centro también, de la PUCB; Ana Bater, gerente de proyectos en educación de Semin Stiftung; Juan Di Muro, desarrollador de contenidos educativos del Centro Ceibal Uruguay; y Ana Williman, docente y coordinadora del área de recursos educativos abiertos del Centro Ceibal Uruguay también. Así que le vamos a dar un aplauso y la bienvenida a Nina, que ya está presentando, para que nos pueda dar a conocer entonces los resultados de todo este proceso. Está silenciada, Nina. Mm. Ah, Juan va a partir. Perdón, perdón, Sí. perdón. Juan Tranquilo. parte, luego sigue Nina. Lo siento. Sí, buenas noches o buenas tardes y buenas mañanas para cómo están. No, nada, yo lo que voy a comentar rápidamente es bueno, un repaso por todo lo que hicimos, todo no, porque si no, no daría el tiempo que tenemos marcado, pero bueno, algunas cuestiones claves que fui anotando. Y que hemos compartido con el grupo y bueno, con todos los participantes, etcétera. Bueno, la idea inicial de este proyecto, bueno, fue una iniciativa piloto. Esto fue nació como un piloto, ¿no? Una serie de pruebas, digamos, a nivel latinoamericano, ¿no? Donde, como al principio comentaba Fernanda cuando hablaba de todo el proyecto, la idea estaba centrada en la formación docente y creación colectiva de recursos educativos abiertos, ¿no? Con un enfoque, como recién acabamos de ver y comentar, en temas de salud sexual, con un enfoque también integrando un enfoque STEM. ¿Ok? Este, Había una idea eje, transversal, central y al mismo tiempo englobadora que, bueno, es ir impulsando comunidades de aprendizaje, de constructores de recursos, ¿no? Bueno, entre docentes, investigadores, especialistas en educación STEM, promoviendo el uso, desarrollo, remix, etcétera, de materiales educativos abiertos, accesibles y contextualizados para Latinoamérica, ¿tá? Esa más o menos fue la idea inicial. Entonces, en general teníamos cuatro puntos grandes, que era la formación, ¿no? En REA, en educación STEM y la valoración de la diversidad, incluyendo accesibilidad y la perspectiva de género, ¿no? Teníamos también como otro eje, otra línea, la co-creación de recursos educativos abiertos de alta calidad, ¿no? Sobre salud. Después teníamos otro eje, fomentar la colaboración regional, ¿tá? Y un cuarto, que es la difusión de estos recursos, ¿no? Que es lo que estamos haciendo hoy de alguna forma, ¿no? Y la publicación de los recursos tanto en CREA de Siemens Stiftung, nunca me va a salir, y en el repositorio de Ceibal, de recursos educativos abierto. Todo esto, estos cuatro cosas, todos digamos, si se me permite, en idioma latino. ¿Ok? em, que en el mundo, en todo este movimiento de REA, hay poca cosa de idioma latino, en español latino, si le gusta, y bueno, nosotros lo estamos haciendo. Cuando digo nosotros, estoy hablando de los ciento y pico de personas que participamos en todo este proyecto. Fueron cuatro fases, la primera de planificación, etcétera, donde se definió el tema transversal que iba a ser salud sexual, que fue, ¿no? Salud sexual integral y la promoción de la salud como temas prioritarios, que eso se hizo a partir de una encuesta con docentes. Después hubo una formación virtual en la que participamos todos, que lo pasamos genial, donde se habló del enfoque educativo STEM, STEM+, perdón.
la educación sexual integral, ¿no? El diseño universal para el aprendizaje, estuvimos hablando de perspectiva de género, estuvimos hablando de licencias abiertas, estuvimos hablando de recursos educativos abiertos, todo eso, un montón, hicimos todo eso en 2 semanas. Fantástico. Este, mm, Después vinieron las creatones, ¿no? La parte, digamos, la parte más divertida de todo esto. Hicimos 2 creatones, una fue en junio del año pasado en Bogotá, con docentes de Colombia, Perú, Ecuador y México. Ahí tenemos las fotos, la pasamos precioso, conocimos gente divina. Y lo mismo, también la pasamos precioso y conocimos gente divina en Montevideo en julio de 2024, con docentes de Chile, Argentina y Uruguay, por supuesto, ¿no? Bueno, ahora Nina poco va a hablar de qué pasó, de todo eso, pero yo voy a robar un minuto más antes de que me empiecen a odiar y a gritar. Y les voy a contar, miren, ¿qué pasó? En la tercera fase del año pasado, después de las creatones, cuando empezamos todo el proceso de publicación y todo eso, hicimos, muchos de ustedes participaron, reuniones virtuales para ir revisando los recursos, etcétera. Y en esas reuniones, uno de ustedes, que no voy a decir quién, me, me- me contó un poco su experiencia y yo sin pedir permiso la voy a traer acá y la voy a contar, ¿sí? Así que me disculpe la persona. Nada, pero rapidito, no voy a decir el nombre de la persona. Esta persona, porque está buena la historia de él o ella, ¿no? Esta persona, miren, sabía de educación abierta, ¿está? Es más, estuvimos hablando un montón y estaba bueno. Pero por más raro y extraño que parezca, es esa cuestión de esa filosofía de lo abierto que manejaba, ¿no? Ese entendimiento de educación abierta que manejaba lo vivía en soledad. Y es hasta irónico, raro, extraño, ¿no? Porque lo abierto justamente construye comunidad, o es la idea. Bueno, en este caso no, ¿no? Me contaba que disponibilizaba materiales, cosas, pero nunca hacía eco en ninguno de sus colegas, ¿no? Fue seleccionado para participar, seleccionado, seleccionadas, no sabemos, para participar en este proyecto. Y me confesó, dijo, "Ta, me anoté, pero pensé que iba a ser un curso más, una formación más PDFs, alguna videollamada, pero me dijo que lo sorprendimos. Pero no nos sorprendimos nosotros, el grupo, no, el grupo coordinador, digamos, lo sorprendimos todos, ¿no? Los ciento y pico que participamos, todos los sorprendimos. Este, Se encontró con voces diversas de Latinoamérica, como nos pasó a todos, con experiencias, con formas distintas de ver o entender realidades, ¿no? Pero todas hablando el mismo idioma, literal y metafóricamente, ¿no? Y siempre en un clima de horizontalidad donde la voz de todos valía lo mismo. Eso es fantástico porque todos los que trabajamos en distintos colectivos sabemos que muchas veces no pasa. Me contó incluso para su sorpresa que su integración en las creatones fue sencilla, ¿sí? Ya se sentía parte del colectivo desde antes de llegar a la creatón. Esta persona aparece en esas fotos. Em, y además también me dijo, en 3 días intensos, crearon una red de recursos, de intensos trabajos, ¿no? No, no intensos. 3 días de trabajo intenso crearon una red de recursos. ¿Hubo debates? Sí. ¿Hubo idas y vueltas? Sí. ¿Hubo algún enojo? Sí, claro, pero también hubo risas, hubo acuerdos inesperados, me decía. Y hubo muchos momentos donde alguien decía, y esto yo lo escuché varias veces y estoy seguro que todos lo escuchamos, esto no se me hubiera ocurrido a mí solo, ¿no? Entonces, para ir terminando, me animo a decir que para esta persona esta experiencia no solo fue significativa porque creó un recurso o porque hizo nuevos amigos, ¿no? Sino que lo más importante, me parece a mí, y creo que bastante van a estar de acuerdo conmigo, que lo más importante fue que descubrió que rompiendo con la mirada tradicional del profesor, de la maestra, la profesora, del educador, solo, ¿no? Esa persona, ese profesor que trabaja solo tradicionalmente, bueno, rompió con eso y no está solo ahora, ¿está? No está solo como docente, no está solo como creador, no está solo como profesional, no está solo como trabajador, no está solo, ¿no?
nada, en definitiva, eso como parte del equipo creo que me deja muy contento, creo que al resto del equipo Bien. este, me parece también, no quiero hablar por ellos, pero lo estoy haciendo. Y bueno, nada, por eso quería compartir esta pequeña historia que me contaron en secreto y decidí hacer pública. Y nada, en definitiva, ahora ya digo, Nina va a profundizar un poquito en todo esto, pero creo que todo este recorrido de alguna forma fortaleció capacidades profesionales. em, y bueno, y mostró que la creación colectiva de REA en América Latina no solo es posible, sino que puede llegar a ser algo transformador y absolutamente, no sé, útil. Para ser utilitarios puede ser muy Mm. útil. Así que estoy viendo que hay comentarios ahí. Creo, no sé si estarán todos en desacuerdo conmigo, pero, No quieren saber pero quién es, que digas el nombre, seguro. no lo voy a decir, no puedo decirlo. No puedo decirlo. Porque no está. No puedo decirlo porque no está. Entonces, pero se los mando por mail después con foto y todo. Muchas gracias, Juan. Bueno, yo no sé si voy a profundizar, creo que voy a complementar esta síntesis, muy buena síntesis que has hecho de todo este proceso, enfocado, ¿cierto?, en la experiencia de sus participantes, tanto de nosotros, de equipo que estuvo ahí como facilitando, coordinando un poquito, pero lo que se generó en cada una de las creatones, asociado a la riqueza de sus participantes, creo que es lo que nos queda a todos, ¿sí? Y que se materializa en un producto concreto, ¿verdad? Que hoy día estamos aquí viviendo su lanzamiento, es una serie completa de recursos educativos abiertos, elaborados desde el enfoque educativo más para trabajar temáticas vinculadas a salud sexual integral, considerando elementos de inclusión desde el diseño universal para el aprendizaje y la perspectiva de género e interseccionalidad. Así de potente es, ¿sí? Son recursos educativos que han sido revisados, como decía, han sido construidos a partir de esta estrategia colaborativa que permite aunar, ¿cierto?, las miradas, visiones, la experiencia profesional de cada uno y que también luego pasaron incluso por una etapa de pilotaje que fue liderada por el equipo de recursos educativos abiertos de la red de comunidades docentes más Latinoamérica. Por tanto, ahí también se ha cuidado, ¿cierto? Se han cuidado la calidad de aquello que se publicó, ¿sí? ¿Dónde está esta serie de recursos educativos abiertos? Son 11 paquetes en total. Ya les vamos a mostrar en detalle cuáles son. Están disponibles en dos plataformas, en el Centro de Recursos Educativos Abiertos de la Fundación Internacional Siemens Stiftung y en el repositorio de recursos abiertos del Centro Ceibal de Uruguay. Entonces, por ambas vías ustedes pueden llegar a esta serie con estos 11 paquetes de recursos. Acá había un videito, pero hoy día no nos funcionó, pero la idea es que puedan, una forma para poder ingresar a través del CREA de Siemens Stiftung. Ustedes van a entrar a la plataforma, entran a la casita, hay una barra de búsqueda, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden poner salud sexual integral, buscar y van a poder acceder a todos estos paquetes. Además, eso también lo van a encontrar, ¿cierto?, en el repositorio de recursos abiertos de CIVAL. Cuando ustedes ingresen, acá además les dejamos a quienes quieren conocer de qué se trata, les dejamos los códigos QR para que puedan entrar a través de cualquiera de esas plataformas y ustedes van a encontrar una guía, una presentación de la serie donde aparecen los recursos educativos, los paquetes de recursos educativos asociados, ¿cierto?, agrupados en torno a una temática, desde autocuidado, autoconocimiento, ya luego lo vamos a ir revisando en mayor detalle. Y además, en esa misma guía, ustedes van a encontrar el nombre de los recursos educativos abiertos, el nivel de complejidad, la temática general que aborda, ¿cierto? Em, las palabras clave y los objetivos de aprendizaje, de manera de facilitar a ustedes la búsqueda y poder facilitar también la elección de aquellos recursos que sean más pertinentes para el trabajo de temáticas específicas, considerando su rol dentro de la institución educativa, el área disciplinar, ¿cierto? Los objetivos de aprendizaje, las características, las necesidades de sus estudiantes. Así que pueden ahí ir navegando, ir armándose una secuencia también, quizás desde un nivel introductorio a uno de mayor profundización y ahí vinculando, ¿cierto?, cada uno de estos paquetes de recursos que hacen parte de la serie. Entonces, bueno,
esa era, por eso te decía Juan, solo quería complementar, dando cuenta de los resultados de estas dos creatones, de este trabajo piloto, pero que con resultados súper satisfactorios, ¿verdad? Y ahora les voy a dejar nuevamente con Fernanda, que nos va a mostrar, ¿cierto? Cada uno de estos recursos educativos, se nos va a anunciar cada uno de estos recursos educativos y sus autores. Sí, gracias, Nina. Bueno, es importante entonces destacar, ¿cierto?, la labor de todos y todas quienes fueron parte de este proyecto. Dale nomás con la siguiente. Y tal como lo hemos comentado antes, y también lo ha dicho Juan y Nina, hicimos dos procesos presenciales, uno en Colombia, ¿cierto? Y en Bogotá y también en Montevideo, en Uruguay. De la Creatom esté en Colombia, participaron docentes de Colombia, de Ecuador, de Perú, de México, y ahí se realizaron cuatro recursos educativos abiertos, Tejiendo la Diversidad, de Norma Vargas, Janet Tía, César Mendoza, Heidi Orjuela y Juan Pablo Rodríguez. Conozco mi cuerpo y aprendo a cuidarlo, de Eric García, Ana Silva, Mari Bruce y José Luis Mamani. Yo importo, de Adriana Moyolema, Miguel González, Luz Montaño y Luz María Horna. Y El reto de la escalera, casos y claves de una sexualidad segura, de Sonia Leal, Adriana Acevedo, Iris García y Juliet Romero. Estos son los recursos que pueden encontrar en los portales que decía Nina, el de Simen Stiftung, portal CREA, y también en el portal de recursos educativos abiertos de Ceibal de Uruguay y en la Creatom STEM de Uruguay. Si puedes pasar a la siguiente, Nina, por favor. Ahí participaron docentes de Chile, Argentina, Uruguay, ¿cierto? Y se publicaron estos siguientes recursos educativos abiertos: el Cómo me siento, cómo me pienso, de Cristina Muñoz, Rayen Meniconi, Miriam Villegas y Facundo Costa; El Redes que Enredan, de Fernanda Guillene, Ana Paula Chá y Carmen Correa; de Construyendo los estereotipos de género, de Anarela Gato, Santiago Izaguirre, Ana Lucía Cabrera, Fiorella Silveira, Fernando Ojeda y Marcos Gómez; y Escape Room Virtual, Tras el muro de los estereotipos, de Jessica Espinosa, Natalia Salguero y Paulina Tapia. Hay un micrófono por ahí encendido. Estos fueron los recursos, ¿cierto? Entonces que se presentaron. Ah, perdón, me faltó una lámina más, lo siento, lo siento. Un juego que no es un juego, Violencia escolar y redes sociales, de Mabel Casal, Freddy Coitiño, Paula Garrido y Lucas González; Creando diversidad y respeto, de Fernando Álvarez; y La seguridad personal en el uso de tecnologías digitales, Bienestar digital y familias, de Alejandra Andaria. Voy a cerrar ese micrófono, perdón. Andrea Biasi, Daniel Gastelú y Rosana Pollo. Ellos fueron entonces los y las autores de la Creatom STEM Uruguay. Estos fueron los recursos educativos abiertos, como les decía, se pueden encontrar en el portal de CREA, de Simen Stiftung, y también en el portal Ceibal, de los recursos educativos abiertos. Para conocer acerca de esta experiencia y para profundizar un poquito más dentro de lo que podamos y en el tiempo que tenemos, vamos a invitar, ¿cierto?, a Norma Vargas, a Juan Pablo Rodríguez y a César Mendoza, quienes nos van a presentar su experiencia en todo este proceso que realizamos el año pasado, y nos van a presentar su recurso educativo abierto llamado Tejiendo la Diversidad. Así que si están por ahí, les doy el paso. Gracias, Fernanda. Hola, Escucho. muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por permitirnos estar en este espacio. Voy a compartir mi pantalla y pues bueno, ahí va a estar todo mi equipo, mi grupo de trabajo, todos acá en la presentación de nuestros recursos. Entonces, por favor, me informan si ya estoy compartiendo. Sí, se ve. Liz, muchas gracias. Entonces, pues para poder que el tiempo nos alcance para contar toda nuestra experiencia, nuestro recurso educativo abierto se llama Tejiendo la diversidad, perdón, Tejiendo la diversidad. Los autores de este recurso es la profesora Janet Chía, el profesor César Augusto Mendoza, la profesora Heidi Liliana Orjuela, el profesor Juan Pablo Rodríguez y quien les habla, Norma Costanza Vargas. Bueno, vamos a contar un poco acerca de cómo está conformado nuestro recurso y cómo nos lo pensamos en el momento. Pues en el momento en que nosotros iniciamos en esta creatón donde fuimos invitados, eh, nos organizamos en un grupo de manera espontánea y allí pues nos juntamos
estas 5 personas a trabajar con un gran potencial, puesto que somos de diferentes áreas, de las áreas que están vinculadas al STEM, y entonces esto nos llevó a generar este recurso con toda tan robusto como es. Entonces, pues nuestra descripción del recurso está diseñado para trabajar con estudiantes de 12 a 15 años. En este pues va a haber una comprensión de la diversidad sexual y de género, la prevención de la violencia sexual y la promoción de entornos seguros e inclusivos. Desde esta propuesta, entonces, la descripción del recurso busca proponer actividades que permitan reconocer identidades sexuales diversas y comprender su valor en la convivencia, reflexionar sobre el derecho y la privacidad, la integridad física y el respeto mutuo, desarrollar contenido digital interactivo con enfoque de prevención de la violencia y evaluar y comunicar estos contenidos a través de redes, blogs o plataformas escolares. El objetivo de esta REA es que desarrollar en los estudiantes una comprensión integral de la violencia sexual, la igualdad de género y la inclusión, a partir de metodologías de enfoque STEM para analizar, investigar y promover soluciones innovadoras. A lo largo, pues, de este curso, los estudiantes aprenderán a identificar y abordar problemas relacionados con la violencia sexual y las desigualdades de género. Aquí le doy paso a mi compañero Juan Pablo. Voy a, mientras tanto, a navegar un poco en el recurso para que él pueda ir explicando. Este es nuestro recurso para que él pueda ir explicando. Juan Pablo. Vale, bueno, gracias. Muy buenas tardes, noches para todos. Bueno, ya digamos mi compañera Norma pues dio un panorama pues global. Digamos que el recurso pues tiene 4 secciones. Nosotros las pensamos en esa discusión que tuvimos como grupo, las pensamos desde las iniciales de STEM. O sea, que primero tuviese una parte de ciencia, una parte de tecnología, una parte de ingeniería y una parte de matemáticas. En la parte que tiene que ver con ciencias, pues lo que queríamos nosotros era, digamos, como apuntarle a esos conceptos que tiene, digamos, relacionados con el acoso escolar, con el hostigamiento, y para ello, en cada una de las secciones, pues, digamos que quien utilice el recurso, el chico o la chica que lo utilice, pues se va a encontrar con una serie de digamos, de herramientas, entre ellos una infografía en esta parte de ciencias, va a encontrar también un video, va a encontrar también un cómic donde se socializa una situación, desde una situación problema, pues se le lleva a pensar a través de unas preguntas orientadoras sobre digamos, sobre esos conceptos que se abordaron previamente. Y también, pues, al final, pues, la idea es que realice un mapa conceptual con las herramientas que el estudiante se sienta más cómodo, digamos que agrupe todos esos conceptos que se desarrollaron en esa primera parte, donde vuelvo y repito, lo que se pretende abordar era los conceptos claves de hostigamiento y acoso sexual. En la segunda sección que tiene que ver con tecnología, lo que plantea es que a través también de diversos recursos tecnológicos abordar esa diversidad, ¿vale? Que hay en los territorios, en las aulas y sobre todo desde la parte cultural. ¿Listo? Entonces nos hablan, digamos, la diversidad que tenemos. Bueno, en este caso se contextualizó a nivel de Colombia, pero entonces la idea era precisamente que el estudiante que explorara este tipo de esta sección del recurso, pues tuviera pues como esa perspectiva un poco más amplia, no solamente con el que se relaciona en el compañero día a día y en su entorno, sino también pues verlo como más de país, digámoslo así. En la tercera sección, que es la parte de ingeniería, pues ya lo apuntamos más que todo es a la utilización de una herramienta. En este caso, pues decidimos que era la Microbit y se propone también un tutorial de cómo se utiliza la Microbit, ¿vale? Pero también hay cuando ya el chico explora esos tutoriales, pues tiene digamos, como una actividad a realizar, ¿vale? Y esa actividad, pues es como un sistema digamos, como de alarma. Sí, un sistema de ayuda encriptado y pues ahí se le da como el paso a paso, la guía de cómo resolverlo. Es, digamos, como una solución
que abarca tecnología, apuntándole a, digamos, a este tema digamos, pues, este tema del acoso y de tejiéndola, pues, la diversidad que tenemos, que venimos desarrollando en el recurso. Y por último, en la parte de matemáticas, lo que pretendíamos era, digamos que abordarlo desde unos conceptos estadísticos. Listo, que entonces aquí a través de una presentación, el chico pues va abordando conceptos estadísticos y desarrolla una encuesta que puede aplicar, bien sea en el aula, bien sea en su contexto, bien sea en el territorio, y la idea es que a partir de esos datos que tome, pues se haga digamos, primero una reflexión, teniendo en cuenta digamos, esa información para después replicarlo en el aula, socializarlo en el aula. Entonces, esas son las cuatro secciones en las que están divididos nuestros recursos. Gracias, Norma. Creo, no sé, Gracias, le Juan doy, Pablo. vale. Continúa la profe Gane. Bueno, Buenas tardes. sí, Buenas buenas tardes para tardes. todos. Entonces, en esta diapositiva les vamos a presentar el enfoque pedagógico y metodología que utilizamos para la construcción de nuestro REA. Como estamos hablando y le damos importancia a la integración de saberes, el enfoque que utilizamos pues es un enfoque interdisciplinar que integra los saberes de las ciencias, la educación sexual, con la tecnología, el arte, las matemáticas y las humanidades. Las metodologías que utilizamos, pues son las metodologías activas como el pensamiento de diseño, la investigación escolar, el aprendizaje de servicio. Entonces, a través de este recurso, los estudiantes no son únicamente receptores de la información, sino constructores de su conocimiento y acción. ¿Me puedes pasar la diapositiva, por Ya, favor? profe. Ya. Entonces, en la metodología, los estudiantes pasan por las fases de investigar, diseñar y comunicar. Entonces, en la primera fase, los estudiantes exploran, analizan y reflexionan sobre todas las problemáticas que encuentran en su entorno acerca de la diversidad sexual y de género en sus entornos. En la siguiente fase, pues ellos ya inician a diseñar y a construir a partir del pensamiento de diseño. Entonces, en las fases del pensamiento de diseño, pues nosotros sabemos que primero ellos empatizan con problemáticas del entorno, idean, definen, prototipan y aplican o ponen a prueba lo que han construido. Y por último, en la fase comunicar, pues ellos a través del conocimiento construido en el aula, pues comparten el conocimiento que adquirieron y lo difunden. Puede ser en la escuela, en redes internas o en diferentes ferias de ciencia y tecnología. Gracias, profe. La profe Heidi. Bueno, buenas tardes. Entonces, yo pues les voy a presentar cuáles son los contenidos clave que tiene nuestro recurso. El primero es la diversidad sexual y de género. En este caso, los estudiantes analizan cómo las identidades no se construyen solo desde la biología, sino también uno puede construir su identidad desde lo afectivo, desde lo social, desde lo cultural. El otro contenido clave que vamos a encontrar en el recurso es el análisis de la violencia sexual y de los derechos humanos, haciendo énfasis en el consentimiento del autocuidado y la denuncia como herramienta de protección. Vamos a encontrar que hay STEM inclusivo porque la ciencia y la tecnología están al servicio de la resolución de los problemas reales. Entonces, vamos a ver cómo para hacer campañas de prevención los estudiantes pueden usar microbytes o, por ejemplo, lo que veíamos del violentómetro. El desarrollo de creaciones digitales como blogs, publicaciones, redes escolares o videos animados
porque ese es el objetivo, que los estudiantes puedan llegar a hacer esto para que generar impacto en su comunidad. Y por último, que es de lo más importante, las relaciones que se pueden generar de empatía y convivencia, porque estas son fundamentales para las relaciones escolares y pues que realmente lleguemos a formar vínculos respetuosos y equitativos y formar en todos los aspectos. Gracias, profe Heidi. Por último, pues nos acompaña el profesor César. Bueno, buenas tardes para todos. Digamos, dijimos que ya pasando por todas estas partes, por toda esta investigación de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, tendríamos que hacer un proyecto final. Entonces tendríamos que todos estos saberes que aprendimos, teníamos que volverlos en un proyecto final. El proyecto final que se nos ocurrió se llama violentómetro. Entonces, con el violentómetro lo que vamos a hacer es intentar darle voz a las personas que de pronto no la tienen en el aula y se sienten agredidos por contenidos sexuales, por contenidos de chantaje, de bromas emocionales, de maltrato psicológico. Entonces lo que hicimos fue, a partir de unos tutoriales relacionados con la microbit, con Arduino, con LEDs, en una plataforma digital que se llama Tinkercad, poder crear un aparato interactivo que pudiera medir la violencia en el aula. Entonces, en el recurso van a encontrar todos los tutoriales y todo cómo crear su proyecto. Y al final, después de terminar el proyecto, van a tener que comunicar el proyecto. El entregable del proyecto tiene que crear una carcasa para el dispositivo, tienen que crear un diseño artístico, tienen que hacer el diagrama eléctrico, explicar cómo funciona el circuito. Y lo más importante también es que hagan una campaña publicitaria para su promoción, en la cual promocionen una forma de que las personas que no son escuchadas en el aula, que de pronto tampoco quieren hablar sobre su violencia sexual, puedan mostrar de una forma visual la cantidad de violencia que pueda haber en el aula y cómo nosotros como docentes o las personas encargadas pueden entrar en acción. Entonces se van a crear folletos y carteles, presentaciones digitales, videos promocionales, pósters o redes sociales para promocionar la herramienta como el violentómetro. Entonces, con este recurso estamos creando todas las etapas que se manejan en el design thinking y también en el aprendizaje basado en proyectos y en metodologías STEAM, como es la investigación, el prototipado del diseño de herramientas y su comunicación para que pueda ser escuchado y para que pueda ser visualizado en todo el colegio. Y pues nos parece que con este video, que también creamos una parte que para personas que no tienen recursos, también lo pueden hacer con recursos si tienen microbit, Arduino, LEDs, pero también lo pueden hacer en simuladores. Entonces la idea es poder trabajar todo el enfoque STEAM a través de diversidad sexual y aquí promoviendo campañas para visualizar la violencia sexual. Muchas gracias, César. Bueno, pues esta es nuestra presentación del recurso. Muchas gracias. Pues a Nina, a todo el equipo, a Juana, a Ana, a todos los que nos apoyaron. Y pues estamos muy contentos como presentar este recurso porque creo que fue un gran trabajo entre todos los compañeros y el hecho de que fuéramos de diferentes áreas pues nos enriqueció, hicimos el trabajo interdisciplinar. Entonces, muchas gracias. Súper, muchas gracias a todo el equipo de Tejiendo la Diversidad. Un aplauso también virtual, ¿cierto? Muy completo, muy bueno su recurso educativo abierto. Les agradecemos también por participar en esta instancia y darnos a conocer su experiencia, que siempre es muy importante conocer sobre estos procesos desde la voz de las personas que participan en él, ¿cierto? Así que muchísimas gracias. Y también para conocer la versión Creatom Este Más Uruguay, vamos a invitar a Narela Gato y Fiorella Silveira. Ellas participaron en la Creatón de Uruguay y ellas también nos van a presentar parte de su proceso, ¿cierto? Y su recurso educativo abierto llamado Deconstruyendo los Estereotipos de Género. Así que si están por ahí, les doy paso. Ah, ya están presentando. Súper. Sí, buenas tardes a todas y todos. En nombre del equipo, Anarela Gato y yo vamos a presentar este recurso. Somos un equipo conformado por 6 docentes de Uruguay, de diferentes disciplinas. La profesora Ana Lucía Cabrera, docente de física, Anarela Gato, Fernanda Ojeda y quienes habla, Fiorella Silveira, profesoras de química. Marcos Gómez, profesor de Geografía, y el magíster licenciado Santiago Izaguirre, que también está presente acompañándonos, profesor de Educación Física. Para nosotros fue un proceso muy creativo.
La propuesta al principio nos generó un poco de miedo, incertidumbre, porque bueno, no nos conocíamos, algunos de vista nos habíamos encontrado en otros momentos, pero bueno, fue un equipo nuevo, digamos que se conformó para este proceso, entonces al principio era toda incertidumbre, nos preocupaban mucho los tiempos, el cómo coordinar desde las diferentes disciplinas, cómo ponernos de acuerdo, pero bueno, todo fluyó muy bien, ahí se ve en la foto el equipo casi que completo, justo Marco se tuvo que retirar en ese momento, pero nos ven en nuestras caras la alegría, el trabajo en equipo, tuvimos momentos de mucha creatividad. Por ejemplo, al principio teníamos unos calentamientos creativos impulsados por el equipo, en el cual eran una especie de actividades para ponernos, digamos, en contexto y poder empezar a trabajar. Teníamos que construir diferentes prototipos, puentes, con piezas, que al principio no entendíamos mucho, la verdad, por dónde venía, pero bueno, después entendimos que era, digamos, un rompehielos para poder empezar a comenzar en este proceso que, bueno, fue muy fructífero y de grandes aprendizajes. Nos entusiasmó todo de la propuesta, desde conocernos como colegas hasta interactuar también con colegas de otros lugares. En términos de, bueno, de lo que nos costó más, que era una de las preguntas orientadoras que teníamos para compartir con ustedes, el reto principal fue el tiempo, que fue muy escaso porque teníamos mucho entusiasmo, muchas ganas de contar, de compartir en torno a este tema que es crucial, que es muy importante, que no tiene que ser abordado solo, o por lo menos nosotros lo entendemos desde la educación formal, sino que es un tema, esto de construir estereotipos de géneros, que tiene que estar en boca de las familias, de los amigos, todos podemos aportar nuestro granito de arena. En eso acá tomo un poco las palabras de Natalia, que decía la educación no lo puede todo. Yo diría que la educación formal no lo puede todo, entonces es necesario incluir la educación desde otros ámbitos, museos de ciencia, bueno, centros interactivos, la comunidad, las familias en este proceso, porque todos podemos aportar. Pasamos a la siguiente, Anarela, por favor. Entonces ahora, para adentrarnos en este recurso, le doy la palabra a Narela, quien nos va a compartir cada una de las secciones de, bueno, de este proceso que, bueno, como les decía, fue muy fructífero y que nos dejó grandes aprendizajes. Bien, comenzando, bueno, ya se comentó el título que pusimos de Construyendo los estereotipos de género y el recurso interactivo lo pensamos para los estudiantes, pero incluye también una guía elaborada especialmente para el docente y como bien decía Fiorella, buscamos que tuviera un enfoque interdisciplinario y además que tuviera un lenguaje que fuera cercano a los estudiantes, accesible para que lo pudieran utilizar. Uno de los elementos centrales de este recurso son preguntas abiertas que van más allá de quedarse con la información, sino que motivan a los y las estudiantes a que puedan reflexionar críticamente sobre los temas que se van a abordar en esta propuesta. Como contaba Fiorella, el proceso fue muy enriquecedor, trabajamos desde el respeto y la escucha activa y cada uno pudo aportar desde su especialidad las distintas perspectivas que se generaron aquí en esta propuesta y tuvimos que dividirnos en el tiempo, hubo momentos que trabajamos colectivamente, pero después, como ella decía, el desafío fue el tiempo que tuvimos presencialmente, entonces luego nos dividimos tareas y pudimos seguir avanzando sobre este recurso. Los aprendizajes, bueno, más allá del trabajo colaborativo, también estuvo toda la selección de los recursos que incluimos en esta propuesta y las habilidades técnicas para poder desarrollar el recurso educativo abierto utilizando Excel Learning. Y lo pensamos para que pueda ser utilizado como un módulo introductorio para que los estudiantes y los y las estudiantes puedan trabajar con un enfoque transversal a las distintas asignaturas y que también el docente, obviamente que lo puede aplicar en sus clases, pero también los va guiando a los y las estudiantes para que puedan trabajar con él. Entonces, a contarles a grandes rasgos, comienza con esta pregunta: ¿cómo te imaginas a una persona que practica deporte y a alguien que se dedica a la ciencia, trabaja en un hospital o baila? Y le propone que lo piense y luego comparte con ellos la respuesta que nos da la inteligencia artificial a esta misma pregunta que le hicimos. Entonces,
busca poner aquí a reflexionar sobre el tema de por qué hay algunos de estos roles que son asociados a los hombres y otros roles que son asociados a las mujeres. Entonces plantea preguntas abiertas para que pueda ir pensando sobre esto. Decíamos que también, más allá de esta referencia a los términos de sexo y género, buscábamos que tuviera una mirada global, entonces, por lo tanto, aparece por allí la desigualdad de género en el mundo y se analiza con los estudiantes. Y en conociendo referentes, lo que, lo que hicimos en esta parte fue seleccionar a tres personas de nuestro país, de Uruguay, que son referentes en diferentes áreas del conocimiento y donde se suele asociar quizás a otro género, ¿no? A Amalia Dutra como una persona que se dedicó al tema de las ciencias, a Nelson López como un bailarín de ballet y a Patricia Pita, que es la primera mujer en competir en el Rally Dakar. Buscando eso que comentábamos desde el abordaje desde la ciencia, la educación física, y bueno, y tuvimos un desafío también, que como es un recurso educativo abierto, estas imágenes para conseguirlas nos comunicamos con estas personas, con Amalia y con Nelson, y ellos nos facilitaron una imagen personal que pudiéramos utilizar aquí en esta ocasión. Y finalmente la tarea que se propone es que puedan pensar eh, sobre en su familia, los estudiantes o comunidad, una o dos personas que consideren que han desafiado los estereotipos de género, hacerles preguntas y a partir de ello elaborar un recurso que puede ser presentado en formato de video, de podcast o infografía para contar un poco esta experiencia que han vivido. Y ahora dejo a Fiorella que nos va a contar un poquito más sobre el recurso. Estás en silencio, Fiorella. Disculpas. Esta imagen la elegimos porque, bueno, muchas veces en torno a las profesiones y ocupaciones se generan estereotipos y eso creemos que atenta contra la vocación de las y los estudiantes, porque muchas veces ellos tienen el deseo de estudiar algo, pero en sus familias, en su entorno, les dicen, no, esa tarea es para un varón o es para una mujer. Entonces creemos que a través de este recurso nosotros podemos propiciar ese intercambio, no solo en el ámbito de la enseñanza formal, sino también en las familias, para que las personas conversen sobre estas cosas que nos parecen muy interesantes, sobre todo en la etapa adolescente. Nosotros y nosotras somos docentes de enseñanza media, en donde, bueno, justamente en esas edades las y los jóvenes comienzan con su proceso de elección vocacional, entonces nos parece muy adecuado, como decía Narela, para trabajar en el ámbito formal, en el módulo introductorio, que es un espacio que ocurre al comienzo del año lectivo, en donde los diferentes docentes, de acuerdo al, bueno, al enfoque del centro educativo, definen trabajar con una temática en particular. Entonces nos parece que estos recursos pueden apoyar ese proceso de trabajo en ese comienzo de las clases y bueno, y que sea una semilla por decirlo de alguna manera, para que inspire también a otros docentes a ir por este camino, porque vemos en las chiquilinas y los chiquilines uruguayos, sobre todo, mucha incertidumbre en torno a lo que es lo vocacional. Yo hace poco tiempo, y cuento esta anécdota, pues me pareció muy relevante de compartir. Estaba haciendo un taller en un centro interactivo de ciencias con un grupo de jóvenes. Eran justo el equipo quedó conformado por cuatro chicas y un chico que tenían que construir una consola de audio, para lo cual tenían que armar un circuito eléctrico y, bueno, y luego decorarla. Entonces, en un momento del proceso veo que están las chicas todas trabajando en la decoración y el chico estaba tranquilo, sentado. Entonces me acerco a él y le digo, bueno, vos no trabajás con tu equipo. Y me dice, no, yo ya hice la parte más importante, que fue armar todo el cableado, ahora mis compañeras están decorando. Entonces, esto lo dejo así como a modo de cierre porque esto ocurrió el año pasado eh, en una institución, digamos que de enseñanza media, que no forma parte de instituciones de contexto, entonces está como en todos lados, ¿no? Esta idea de que hay algunas profesiones que son para hombres y otras para mujeres, y bueno, y también están los más jóvenes. Entonces, tenemos que comenzar desde edades tempranas a, bueno, desterrar estos temas y conversar
con franqueza con las y los estudiantes y bueno, que elijan una profesión no pensando en si van a poder ser eso o no por su género, sino porque realmente lo quieran ser. Muchas gracias. Muchas gracias, Fiorella. Ya un aplauso también. Veo varias camaritas aplaudiendo. Muchas gracias por la presentación. Es cierto que lo importante también de divulgar esto y lo bueno es que se hace en torno a un recurso educativo abierto, o sea que todos y todas podemos acceder a él, ¿cierto? Y poder adaptarlo a nuestros contextos y eso es súper bueno. En el fondo ese es el fin que también tienen estos recursos educativos. Así que muchas gracias también a Narela y Fiorella por presentarnos su recurso educativo abierto y también parte del proceso y la importancia de tratar estos temas, ¿cierto? Así que queremos agradecer sinceramente a nuestros y nuestra expositora, a los docentes y a las organizaciones aliadas también por hacer posible este gran trabajo que hoy día pudimos dar cuenta de los resultados, ¿cierto? Les invitamos entonces a explorar, hay un micrófono por ahí encendido, explorar estos recursos educativos abiertos, tal como lo hemos mencionado a lo largo de la instancia, en el portal CREA de Siemens Stiftung y también en el portal Ceibal de Uruguay. Ahí van a poder encontrar todos estos recursos educativos abiertos creados por docentes de Latinoamérica para docentes de Latinoamérica en torno a la salud, sexualidad y STEM más. Así que les invitamos nuevamente a revisar ambos portales y también les animamos a seguir participando en futuras instancias que promuevan una educación transformadora, abierta y situada desde la red de comunidades docentes STEM más Latinoamérica. Siempre estamos organizando actividades, instancias donde podamos seguir aprendiendo, conociendo el trabajo de otros y otras docentes, teniendo la posibilidad siempre de visibilizar lo que hacemos y crear esta gran red y esta gran comunidad que ya lleva 3, 4 años, 4 años ya. Así que nada, las invito siempre a estar conectados con nosotras y nosotros a través de nuestras redes, en Instagram, docentes STEM Latam, de System, System PUCB, también Ceibal Uruguay tiene su Instagram, Educación STEM Latam, también que somos parte de la red de STEM Latinoamérica y es importante destacarlo y ahí también se muestran otros trabajos desde otras áreas, pero en torno al enfoque educativo STEM, que es tan importante y relevante hoy en día, ¿cierto? Así que muchas gracias por ser parte de esta experiencia, esperamos verlas y verlos en otras instancias también y que estén atentos siempre a nuestras plataformas para que puedan estar al tanto y puedan participar. Así que un aplauso nuevamente virtual. Ojalá todas estas instancias pudiéramos hacerla presencial, ¿cierto? Pero bueno, la Mm, virtualidad por lo menos sí, permite unirnos de esta manera y estaríamos haciendo un brindis, un brindis. Bueno, un por la brindis hora puede virtual. ser Sí, un after sí, office, al menos acá en Chile, en Uruguay, también creo en Argentina, ¿cierto? sí, Así que sí. muchas gracias a todos y todas, un Y aplauso nuevamente. felicitaciones a todas y a todos los Así es. autores de cada uno de estos recursos educativos. Hoy día solo pudimos mostrar dos, pero ahí la invitación que hacía Feña que naveguen en las plataformas y que puedan conocer, ¿cierto?, cada uno de estos otros recursos. Son 11 en total, así que tienen harto para vitrinear. Así es, así que muchas gracias y buenas tardes para que vayan a descansar, ojalá ya vayan a sus casitas, si es que no están en sus casas. Así que eso. Chao a todos y todas, un abrazo grande. Gracias, Nos vemos chao a pronto. todos. Muy Chao bien, César, chao, Gracias, chao. hasta chao luego, muchas Norma. Muy gracias. bien, chao, chao.